tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Escaño 131, un espacio creado para dar a conocer cuáles son y en qué consisten las principales funciones del Parlamento Nacional y por ende de los congresistas de la República. En este programa vamos a conversar sobre la función de representación y en especial sobre cuál es la actuación de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso al momento de ejercer control político y hacer seguimiento a las acciones de la administración pública, que están vinculadas a la defensa de los derechos de los consumidores y a la defensa de los derechos de los usuarios de los servicios públicos. Como sabemos, en nuestro país existe el INDECOPI, los organismos reguladores de los servicios públicos, y desde el año 2010 la Ley 29751, que dio paso al Código de Protección y Defensa del Consumidor y, por cierto, también a su vez creó el libro de reclamaciones. Pero la pregunta que cabe aquí es: ¿cómo hacer para que el trabajo de estos organismos reguladores pueda ser más eficaz a su par con el trabajo del Poder Legislativo? Esa pregunta la vamos a resolver con la ayuda de la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, la legisladora Julia Tevez. Pero también va a estar con nosotros el coordinador del área de los servicios públicos de la Defensoría del Pueblo, el doctor Marco Antonio García Cañari. Esto es Escaño 131. Acompáñenos. Regresamos a Escaño 131 y ya está con nosotros nuestra primera invitada, la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, la legisladora Julia Tevez, a quien le agradecemos por su presencia el día de hoy aquí en Escaño. ¿Cómo está, congresista? Muchas gracias. Gracias a ti y gracias a todo el equipo. Vamos a conversar el día de hoy sobre un tema que nos interesa a todos, definitivamente, es la defensa de los derechos de los consumidores y los usuarios de los servicios públicos. ¿Qué balance se hace a 4 años ya, ¿no?, de la promulgación del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que pues dio origen también al libro de reclamaciones, ¿no? ¿Cómo está funcionando esto, congresista? Sí, si bien es cierto, nosotros ya tenemos 4 años con esta ley aprobada y con este código, pero falta dinamizar, efectivizar. Hay algunos vacíos en los cuales en mi condición de presidenta de la comisión he alcanzado con la coordinación de INDECOPI para hacer algunos ajustes y sobre todo algunas precisiones de las que están ausentes. ¿Cómo por ejemplo? El no tener en este momento el libro de reclamaciones en todas las instituciones públicas y privadas, especialmente en las privadas, que en muchas ocasiones falta informar, dar a conocer de que existe o tienen la obligación de poner al servicio de los usuarios el libro de reclamaciones. A veces lo tienen en plataforma virtual, ¿no? Se ha visto en algunas instituciones. Claro, y finalmente difundir a nuestros consumidores y a los usuarios, que somos los 30 millones de peruanos, es decir, que si nosotros tenemos un libro de reclamaciones, que es un instrumento, y podemos hacer nuestro reclamo a través de este instrumento, es que no se ha difundido o es que no quieren las empresas de que ésta se dé a conocer abiertamente. Es un derecho que el consumidor tiene que hacer uso de este instrumento por el cual uno exige. Por ejemplo, en las empresas aéreas y terrestres hemos encontrado de que había un vacío en este aspecto y felicito en esta ocasión a INDECOPI que inmediatamente después de hace 2 semanas hayan incorporado la obligatoriedad, por ejemplo, en cada zona, en cada punto de embarque, tiene que haber un libro de reclamaciones. Ahora, en las unidades de transporte provincial, también la obligatoriedad del libro de reclamaciones, cosa que nosotros no veíamos en estos 4 o 6 meses que estoy de presidenta. El mismo INDECOPI arrojaba algunas estadísticas sobre que Lima y Callao son las que mayores, digamos, el usuario, el consumidor, hace mayor uso de sus derechos, pero hay un cierto desconocimiento de parte de los usuarios y consumidores en el resto del país, llámese las provincias, otras regiones. ¿Qué hacer, congresista, para que estas normas funcionen y sean pues iguales para todos los peruanos, ¿no?
Muchísima razón, Perla. Nosotros estamos haciendo los viajes descentralizados a diferentes regiones y hemos detectado el problema de que no conocen el libro de reclamaciones, no conocen la ley del Código de Protección al Consumidor. Hemos estado en Puno, hemos estado en Ayacucho, hemos estado en Cusco y hemos demostrado y hemos también dado dentro de las conclusiones de que las entidades que están involucradas al servicio de usuarios deben de mejorar su trabajo y deben difundir sobre todo para que los usuarios estén bien informados y exijan los servicios. Nos estamos refiriendo a Indecopi, a los organismos reguladores de los servicios públicos, ¿sí? Sí, efectivamente. En la última reunión que hemos estado en la sesión en Cusco, por ejemplo, se ha recomendado de que mejoremos el servicio y apliquemos con inclusión social. Es decir, queremos llegar a a todas las regiones, queremos llegar a todos los distritos. Esto significa que tenemos que armonizar nuestro trabajo. Nadie puede en supremacía interrumpir un trabajo, pero sí se trata aquí de trabajar por el consumidor, claro, y todas las entidades sumar ese esfuerzo, porque finalmente quien paga un servicio y quien está inquieto o quiere plantear una queja es porque está incómodo por ese servicio. En ese sentido, Indecopi, los organismos reguladores, están adscritos a la PCM, es cierto, son autónomos y libres de control político, ¿no? Pero ¿quién o cómo se fiscaliza el trabajo que estos realizan en beneficio de la población, ¿no? De la ciudadanía? Exactamente, esto es preciso recalcar que el trabajo que realiza la Presidencia del Consejo de Ministros, como la jerarquía que depende en todos estos organismos reguladores, va a ser motivo de que la Presidencia y la Comisión de Defensa del Consumidor emita un documento directamente a la Presidencia para poder hacer ese trabajo también de filtración o de supervisión o fiscalización. Porque si bien es cierto, ellos fiscalizan, ellos sancionan, ¿cuántos de ellos tienen esa capacidad competitiva a este siglo en el cual vivimos? Y lo que se trata es, más que fiscalizar o generar miedo, sobre todo potenciar el trabajo. Es decir, si nosotros queremos mejorar el servicio al usuario por el cual existen las instituciones, sean públicas o privadas, debemos de dar siempre la razón y atenderle con toda la calidad, con todo el parámetro que se merece un consumidor. Así es. Usted hablaba de que hace falta un poco más articular todo este conocimiento que debe tener el ciudadano, de que tiene derechos como usuario y como consumidor que debe hacer respetar. ¿Hay algún planteamiento desde la comisión, según tengo entendido, que se refiere a darle un poco de responsabilidad a los gobiernos locales? Sí, nosotros hemos, al asumir la presidencia de la comisión, hemos asumido con un proyecto de ley que en este momento está en el Pleno y a espera de la segunda votación, efectivamente, para que las municipalidades a nivel nacional también asuman en orientar, en estar las personas de la municipalidad capacitadas para poder cumplir la función de orientación y de atención al consumidor. Porque las 1.800 municipalidades en este momento no tienen posibilidad de que alguien les defienda a los consumidores o sobre todo les oriente. Si tú no difundes los derechos, poco o nada pueden exigir sus derechos. Entonces, lo que primero hay que hacer es difundir cuáles son los derechos que tiene un usuario para que esta persona pueda también hacer uso de ella. Es tan difícil, Perla, y es aclararlo aquí en el programa, de que muchos de los usuarios, por ejemplo, no conocen cómo reclamar, dónde acudir, cuáles son los mecanismos para reclamar, si deben de pedir un código de reclamo y quién lo sanciona. Y efectivamente eso es lo que hemos estado haciendo en los viajes que hemos hecho a las diferentes regiones y hemos orientado de que el consumidor, cuando tiene algún inconveniente de un servicio que no le garantiza o tiene una queja o un reclamo que hacer, inmediatamente asumir o acercarse a la entidad prestadora. Y en la entidad prestadora pedir, y esa es la clave, pedir el código de reclamo. Todo reclamo no puede ser oral, porque finalmente queda disgustado el consumidor. Lo que tiene que hacer es acercarse a la ventanilla y pedir su código de reclamo. Con ese código de reclamo podemos operar a las instituciones. Y de repente cambiar un poco la cultura de que hacer un reclamo o dejarlo por escrito es perder el tiempo, ¿no? De repente tratar de... Han tenido, yo considero, las razones suficientes, muchos, porque han dormido los documentos y no han acudido a la instancia correspondiente. Los plazos
plazos a que puedan esperar, nosotros consideramos que deben de ser 7 días y ya no 30 días. Ese es otro aspecto importante que tenemos que ajustar con el libro de reclamaciones. ¿En la legislación se puede adecuar eso? Sí, podemos nosotros hacer una petición para que haya celeridad y calidad de atención, de que no sea 30 días sino 7 días. Estamos trabajando en una propuesta legislativa para ese propósito, y de que finalmente el usuario quiere ser atendido rápidamente y sobre todo quiere que su problema sea solucionado. Cuando una persona va a quejarse, lo que quiere es que se le dé la razón, porque hay problemas de doble facturación. Hay problemas de que, por ejemplo, han hecho uso no de un servicio, pero vienen sobrefacturado, y esas son las quejas por lo menos lo recurrentes. escuchen, ¿no? Y luego una conciliación, ¿no? Que sería definitivamente, lo que tiene que justo hacer la institución es, con el código de reclamo, podemos los usuarios inmediatamente tener la seriedad de la institución, y si ese reclamo no es atendido, también paralelamente podemos acudir al organismo regulador de acuerdo al servicio. En este caso, si es energía, también podemos llevar paralelamente nuestro reclamo a Sinermin, si es del agua, a la SUNAS, y cuando actuamos en paralelo y hacemos una denuncia tanto a la instancia prestadora como a la instancia que es la reguladora, vamos a encontrar operatividad inmediata a nuestros reclamos, y sobre todo que nos den la razón, eficacia, que nos solucionen. ¿No? Sí, que se solucione. Congresista, y ahora, bueno, que estamos entrando en todo este mundo globalizado, desde parte de la Comisión y las iniciativas legislativas que se trabajan, ¿cómo se va a proteger al usuario, bueno, que ahora hace uso de la plataforma virtual, del Internet, que hace sus pagos por el Internet, que hace los trámites bancarios, transacciones bancarias por Internet? Se ha visto que quien hace compras en Internet con una tarjeta, muchas veces lo clonan, ¿no? ¿Cómo proteger? Aquí lo que tienen que hacer, y también la SBS ha estado en los diferentes eventos que hemos estado, la institución, quien realmente otorga el servicio, debe ponerle las llaves a todo este perjuicio que muchas veces ocasiona a los usuarios. Es decir, la responsable finalmente es la entidad. La entidad me tiene que garantizar todos los servicios que protejan al usuario o consumidor. En tanto, si no es así, obviamente la empresa lo que va a hacer es perder clientes, perder usuarios. Entonces, cada institución yo creo que tiene que potenciar su trabajo y, sobre todo, dar un buen espacio a lo que son los derechos del consumidor. Y ahora, por ejemplo, bueno, ya se están entregando las tarjetas de crédito con chip, ¿no? Pero cuando venga el dinero electrónico y todo este tema, que habría que adecuar la legislación también encaminado a ello, ¿no? Sí, precisamente ahora, en el mes de marzo, la primera sesión de este segundo periodo que nosotros tenemos en la comisión, el primer invitado precisamente es el superintendente de la SBS, quien nos va a dar los alcances de lo que es el dinero electrónico, de cuáles son las garantías de resguardo, de función para los usuarios y no poder correr el riesgo que pueda finalmente estas cosas positivas que están empezando a producirse no perjudiquen al usuario, y tener las llaves, toda la seguridad correspondiente, y no hayan las quejas, no hayan las denuncias. Y eso es lo que queremos, ofrecer un buen servicio, pero también dando las garantías del caso. Y como estamos haciendo ahora también en este mes, es estar participando activamente en lo que son los servicios educativos, que es el tema de los padres de familia. Las matrículas en los colegios. Exacto, ese es otro tema que nosotros estamos trabajando. Los libros, ¿no? La compra de los libros. Sí, la compra de los libros, que muchas veces son dirigidos. Son dirigidos porque obligan a los padres de familia a qué librería ir, qué libros comprar, y ojo que el Ministerio de Educación ha dado ya una directiva que nadie puede obligar a comprar los libros, especialmente en los públicos y también en los privados. Los públicos no pueden, no están obligados, y no pueden obligar a los padres de familia a determinar qué libro comprar, cuánto de útiles, qué marca de útiles comprar, excederse los 57 soles, que es como tope de que pueden cobrar los señores de APAFA, y sobre todo no pueden condicionar el pago de APAFA para poder matricular. No pueden discriminar a un niño porque sencillamente el primer día de clases no tiene los útiles escolares o no tiene el uniforme. Nadie tiene derecho a discriminar a un estudiante, y menos por haber reprobado 1 o 2 años consecutivos puedan excluirles a que se puedan matricular en un grado. Las quejas sobre esta materia son con el Indecopi, ¿no? Básicamente. En lo que concierne a las instituciones públicas, en este momento asume Indecopi como autoridad
Nacional de Consumidores y la sanción administrativa la da el Ministerio de Educación. Entonces, en las instituciones privadas, con mayor razón, es el trabajo de Indecopi y también del Ministerio de Educación. Nosotros tenemos una autoridad en este momento que es la autoridad, la única Indecopi, por lo tanto pensamos potenciar y que ellos articulen muy bien el trabajo para poder mejorar y que finalmente los peruanos, los 30 millones de peruanos, estén satisfechos con los servicios que reciben. Así es, para los que nos están escuchando y tengan este tipo de inquietudes, alguna queja, reclamo, de repente usted tiene algo que decirles. Sí, nosotros aquí en el Congreso de la República tenemos un módulo de atención al consumidor. Nosotros los estamos esperando aquí en la parte posterior del Congreso de la República. Hay un módulo exclusivamente de Indecopi, o en todo caso poder hacer sus denuncias a través del 311-7770, que nosotros tramitamos sus denuncias, quejas y las tramitamos inmediatamente a la instancia correspondiente y sobre todo hacemos el seguimiento para que alcance la solución. No se trata solo de hacer el trámite, de alcanzar la queja, sino sustancialmente hacer el seguimiento y alcanzarle al usuario la respuesta que merece ser atendido e interconectado con la institución que es quejada. Hay mucho trabajo por hacer, entonces, congresista, he visto que usted tiene un vasto plan de trabajo de parte de la comisión. Y bueno, los mejores éxitos, ¿no?, para lo que viene en esta, que se va a retomar la legislatura, ¿no? Sí, muchas gracias. Seguiremos trabajando por los consumidores y precisamente vamos a fortalecer también las asociaciones de consumidores a nivel nacional. Y ese es un buen trabajo de la comisión. Muchas gracias, congresista. Hasta la próxima, entonces. Hasta la próxima. Muchas gracias al Congreso. Bien, nosotros entonces vamos a ir a una pausa muy breve y ya regresamos con Escaño 131. Estamos de regreso aquí en Escaño 131 y hoy estamos conversando sobre la función de fiscalización y en concreto sobre las acciones de control político y de seguimiento de la Comisión de Defensa del Consumidor, precisamente para eso, para la defensa de los derechos de los consumidores y también de los usuarios de los servicios públicos en el país. Ya está con nosotros nuestro segundo invitado, me estoy refiriendo al doctor Marco Antonio García Cañari. Él es coordinador del área de los servicios públicos de la Defensoría del Pueblo y con él vamos a conversar sobre este importante tema. ¿Cómo está? Bienvenido a Escaño 131. Muy agradecido por la invitación. No tiene por qué. Sí, bueno, estábamos conversando sobre, ya estamos sobre el cuarto año que está en vigencia el Código de Protección y Defensa del Consumidor, promulgado pues en el año 2010, que justamente dio pie al libro de reclamaciones. ¿Cuál es el balance? ¿Cuánto se ha avanzado? Ustedes desde la Defensoría del Pueblo y bueno, tienen esta área dedicada precisamente a medir, ¿no?, medir las quejas, los reclamos y las inquietudes de los usuarios y los consumidores. ¿Cuánto se ha avanzado, doctor? A ver, en principio es necesario precisar que la Defensoría del Pueblo tiene como mandato constitucional la defensa de los derechos de la persona y la comunidad. Para esta labor de protección de derechos, lo que realizamos es supervisar el cumplimiento de las obligaciones de las entidades de la administración estatal, así como la adecuada prestación de los servicios públicos. Es precisamente esta labor de supervisión, de prestación de los servicios públicos, lo que nos habilita a intervenir ante las empresas privadas y estatales que brindan los servicios públicos domiciliarios como el saneamiento, la electricidad, Sedapal, telefonía. Sedapal en Lima y Callao es la empresa encargada de suministrar agua potable y prestar el servicio de alcantarillado. Luz de Sur, del Norte, Telefónica, etcétera, ¿no? Digamos entonces que las empresas privadas que brindan servicio público se rigen a la normativa vigente para las de la administración pública. Las empresas privadas que brindan servicios públicos están dentro del ámbito de supervisión de la institución. Tienen cada una de ellas en su sector normativas especiales que regulan su accionar y que están supervisadas y fiscalizadas principalmente por el organismo regulador.
Adicionalmente, es necesario precisar que también, con ocasión de esta labor que realizan de prestación de servicio público y por la naturaleza misma de esa función, hay normativa del sector público que les es aplicable. Por ejemplo, la Ley de Procedimiento Administrativo General en lo relacionado a los procedimientos administrativos que pueden seguir frente a cada una de ellas cualquier usuario que, por ejemplo, no se sienta conforme o de acuerdo con una facturación por un servicio que puede no haber recibido o que puede ser por un monto mayor al que él estima que ha consumido. Por ejemplo, ustedes tienen preparado un ranking, ciertamente, ¿no? Precisamente de las empresas de servicios públicos más quejadas en lo que es oficinas defensoriales de Lima, ¿no? De Lima y Callao. Exacto. En lo que es Lima Metropolitana y el Callao, nosotros tenemos en la Defensoría del Pueblo distintas oficinas defensoriales. Tenemos la oficina de Lima, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur y el Callao. En conjunto, entre todas estas oficinas, hemos recibido quejas contra las empresas de servicios públicos en el año 2013, del 1 de enero al 31 de diciembre, un total de 778 solicitudes de intervención. Quejas de la ciudadanía por distintos temas. De esta suma, aquella que ha sido más recurrida ha sido Sedapal. 517 solicitudes de intervención el año pasado, seguida de Telefónica, 91 solicitudes de intervención, y luego las empresas eléctricas, Edelnor 84, Luz del Sur 28, que digamos de todas las empresas que nos brindan servicios públicos domiciliarios, son las más recurridas en la Defensoría del Pueblo. Y digamos, ¿a qué se refieren estas quejas o inquietudes de los usuarios? Los principales temas por los que la ciudadanía acude a la Defensoría del Pueblo solicitud de intervención frente a las empresas mencionadas han sido fundamentalmente por tres aspectos. El aspecto del acceso al servicio público. Han habido condicionamientos o negativas o demoras arbitrarias por parte de alguna de las empresas para poder prestar el servicio público a la ciudadanía. El segundo tema ha sido el relacionado a la calidad. Fundamentalmente respecto a la calidad se han evidenciado situaciones en las que ha habido o una interrupción indebida o injustificada del servicio público. Se han presentado casos en los que se han producido falta de seguridad en las instalaciones de servicios públicos o demoras o negativas para la reparación de fallas que se hayan presentado. Por ejemplo, ¿no? Es conveniente referir, la institución, si bien actúa frente a las solicitudes de intervención, también lo hace de oficio. Es decir, toma conocimiento por algún medio de comunicación de alguna situación que represente una afectación de derechos de las personas o amenaza de vulneración de sus derechos que como usuarios de los servicios públicos tiene, y la Defensoría del Pueblo interviene de oficio. Las últimas intervenciones de oficio, por ejemplo, se han dado frente a una interrupción del servicio del pasado 3 de febrero en el que Edelnor vio interrumpido el suministro de energía eléctrica en 20 distritos aproximadamente, claro, en Lima y Callao. Sin previo aviso, ¿no? Aparentemente se habría producido problemas técnicos en las subestaciones Chavarría y Ventanilla que administra Edelnor. En este tipo de situaciones, fundamentalmente lo que hace la institución es abocarse a la atención de lo que es urgente y necesario resolver en primera instancia. ¿Hay una investigación sobre este apagón, así de un momento al otro que se produjo? En la Defensoría del Pueblo tenemos un expediente de oficio iniciado a propósito de esta situación en la que, como mencionaba, en un primer momento nos abocamos a que la empresa nos informe cómo iba el procedimiento para el restablecimiento y la normalización del servicio. El primer día el servicio se normalizó, pasada las 6 de la tarde aproximadamente. Claro, pero... En un segundo momento, la Defensoría está requiriendo a la empresa información respecto de qué causas fueron las que originaron esa interrupción intempestiva y las medidas que Edelnor dispondrá para que esa situación ya no se repita. Y finalmente, también, y en virtud de lo que la Ley de Concesiones Eléctricas y su reglamento establece, cuál es el procedimiento que ahora va a seguir Edelnor para que se compense a los usuarios por esas horas que no tuvo el servicio. Claro, en ese caso, por ejemplo, ¿no? Y bueno, como cuando empezaba la entrevista le preguntaba, ¿no? Para la Defensoría del Pueblo, ¿cuál es el balance? ¿Está funcionando el Código de Protección y Defensa del Consumidor a 4 años de su promulgación, que dio pie, por cierto, pues, al libro de reclamaciones, ¿no? Creado por Decreto Supremo, por cierto, ¿no?
Así es. En efecto, el Código de Protección y Defensa del Consumidor contiene disposiciones que también le son aplicables a las empresas privadas que brindan servicios públicos. Un aspecto, como se ha mencionado, es el relacionado a la obligatoriedad de contar en los centros de atención al público con un libro de reclamaciones. La ley les faculta a contar con un libro, sea en formato físico o sea en formato virtual. Hemos recibido en realidad muy pocas solicitudes de intervención relacionados al incumplimiento de esta obligación, ¿no? Básicamente, en algún caso que recuerdo, una ciudadana indicaba que un multicentro o centro de cobros de Telefónica no contaba con el libro de reclamaciones, pero cuando hicimos la visita al lugar, fuimos a verificar si se contaba o no con el libro, advertimos que contaban con un libro en formato virtual. La ley permite el formato virtual. En consecuencia, respecto a ese aspecto, nosotros evidenciamos que no habría mayor recurrencia de la población porque probablemente pero de repente cuando no lo pueden ver en físico, ¿no? El libro de reclamaciones de repente podrían informar de alguna manera de que está la plataforma virtual, ¿no? Claro, la ley establece que tiene que haber una señalización respecto de la disponibilidad del libro y del derecho de la persona de poder solicitarlo. Y esa señalización se cumplía en el caso que le menciono. Claro, y hay un sector que, por ejemplo, de repente no conoce aún, ¿no? Que, bueno, 4 años ya del libro de reclamaciones, pero que existe un instrumento en el que puede plantear su inquietud, su queja, además de hacer respetar su derecho, ¿no? Yo creo que es importante que la ciudadanía conozca no solo la existencia de ese mecanismo y su derecho para poder implementarlo, sino sobre todo que lo ponga en práctica. Puede eventualmente para algunas personas, y no necesariamente refiriéndome al libro, sino para otras situaciones, representar tal vez una inversión de tiempo ociosa, el pedir el libro, anotar la situación que se haya presentado y que es necesario que se anote en el libro para que se corrija precisamente y sobre todo para poder evidenciar si este mecanismo funciona o no. Claro, muchos pueden decir, no, es una pérdida de tiempo, Me ¿no? refería, por ejemplo, fundamentalmente al derecho a reclamo, ¿no? Todas las personas, todos los usuarios de los servicios públicos tenemos derecho a presentar nuestro reclamo cuando creemos, por ejemplo, que no se nos está cobrando el monto correspondiente al consumo efectivo de un servicio. Claro, pero algunos para eso no tiene lo que haber hacen. Información también, Algunos ¿no? lamentablemente no lo hacen porque piensan o estiman que puede ser una inversión de tiempo el ir a la empresa, hacer una cola, esperar, etcétera, cuando por ejemplo tenemos mecanismos alternos, que es un reclamo telefónico, las empresas eléctricas tienen la posibilidad de presentar los reclamos por el internet. Hay mecanismos que probablemente algunas personas desconozcan y otras que no las deseen implementar o ejercer. Para usted, ¿estamos bien? ¿Funcionan así las normativas vigentes o habría que perfeccionar algo, ampliarla, modificar? Yo creo que la normativa en general, como toda creación humana, es perfectible. Claro. En esa medida, conforme vaya avanzando el desarrollo tecnológico, va a ser necesario la implementación de reformas normativas. Conforme vayamos avanzando en nuestro desarrollo también como usuarios de servicio, probablemente también vaya a ser necesario la implementación de reformas. Claro, sí, porque ahora pues está, por ejemplo, el uso de las plataformas virtuales, ¿no? Para los bancos, los pagos de los servicios, ¿no? Se pagan vía internet, las tarjetas de crédito, todo este tema. ¿Quién lo ve? Delitos informáticos, ¿no? Bueno, efectivamente, han habido en los últimos tiempos una mayor recurrencia de lo que menciona, de los delitos informáticos. Hay una división especializada en delitos informáticos en la Policía Nacional y como mencionaba, ¿no? El desarrollo tecnológico hace que sean necesarias la inclusión de ciertos mecanismos adicionales nuevos que respondan a esa nueva coyuntura también. Mediante la vigencia de leyes, ¿no? Exacto. En las que se puedan amparar y en las que se pueda perfeccionar todo este sistema. Así es, y también mediante una labor también más dedicada de la promoción y difusión de derechos. Desde la Defensoría del Pueblo también se viene trabajando desde su creación en el tema de la promoción y difusión de derechos. Desde mi área específicamente, este año tenemos programada 2 actividades con vecinos de los distritos que están bajo el ámbito de competencia de mi oficina
para trabajar el tema de difusión de derechos y obligaciones que como usuarios de los servicios públicos tenemos, tanto en los servicios de saneamiento, electricidad y telecomunicaciones, como también relacionados al servicio de transporte, que también lo supervisa la institución. Rapidito y ya para finalizar, tenía por ahí un dato del Indecopi, que es en Lima y Callao, donde la gente hace mejor uso de sus derechos en reclamos, en presentar quejas. ¿Y en el resto del país qué pasa? Bueno, si es que efectivamente se presenta alguna situación en la que en algunas localidades puede no haber un mayor ejercicio del derecho, eso podría, como mencionaba hace un instante, evidenciar que efectivamente hay un trabajo en promoción y difusión que debería ser, digamos, tal vez reorientado o impulsado más en otras localidades. Van a haber seguramente algunas que presentan mayor cantidad de reclamos. Claro. Y podemos estar frente a usuarios mejor informados, y desde la Defensoría del Pueblo también creemos que no habrá un usuario mejor protegido que aquel que no conozca, conozca sus derechos y sepa cómo ejercerlos. Y esté informado también, ¿no? Doctor, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. A usted, muy amable. Hasta la próxima. Hasta luego. Muy bien, entonces hoy hemos conversado sobre la función de fiscalización y la defensa de los derechos de los consumidores, los usuarios de los servicios públicos, y cuál es el trabajo que realiza la Comisión de Defensa del Consumidor aquí en el Congreso en este sentido. Vamos terminando el programa del día de hoy y nos despedimos, pero antes vamos a recordarles una vez más que pueden escribirnos al correo electrónico que aparece en su pantalla. Eso es todo. Nos vemos. Hasta la próxima.